Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con este libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Hoy queremos subrayar el versículo 8. Si tú mismo lo interrogas, podrás darte cuenta de todo esto que lo acusamos. Los judíos lo apoyaron, confirmando que todo esto era así. Entonces, de esta manera, el famoso abogado llamado Tértulo está concluyendo su discurso, su presentación de acusación contra Pablo. Pero como ya hemos visto, aquí lo que se quiere demostrar, sobre todo desde el autor sagrado Lucas, es decir, que todo esto está más bien programado como una persecución directamente contra la palabra, es decir, contra la predicación que Pablo o que la comunidad cristiana está realizando. Recordemos que Hechos de los Apóstoles es uno de los libros que resume el caminar y la vida de la iglesia. Por eso es que aquí nosotros encontramos directamente toda una teología. Es una teología, en este caso, podemos decirlo así, una teología de persecución o también podemos decir de abrir los ojos a los cristianos ante la realidad que ellos están sufriendo, para decir que ellos mismos sufrieron y que ellos mismos también están abiertos y expuestos a una persecución. En este caso, recordemos, simplemente para ir concluyendo con esta parte de la narración del capítulo 24, que Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas. Este es el primer elemento que tenemos que subrayar. ¿Verdad? Que Lucas, después de que Jesús haya muerto, haya resucitado, haya reunido de nuevo a sus discípulos y sube al cielo, porque Lucas es el único que en su propio evangelio nos habla de la ascensión de Jesús al cielo. Y después con Hechos de los Apóstoles, que es la continuación, la segunda parte de su evangelio, de nuevo retoma con la asunción de Jesús al cielo. Entonces, es decir, a sus discípulos, a los continuadores del evangelio de Jesucristo, las normas, las leyes, las indicaciones, la hoja de ruta, cómo tienen que ellos continuar evangelizando. Y por eso se llama Hechos de los Apóstoles.
La jeramaoengo e iñandeina. Va la ñande ya yapoa en lleva. Peñande yara con angano y me mañana en día. Ella ojoma uvagabe. Es una teología pero maravillosa, ¿verdad? Una inspiración fundamental para que nosotros podamos entender de que ahora tenemos que hacer nuestra parte. La construcción del reino de Dios ya pone añande, añandenda ya pone opea ababendo ya como añandereje. Pero más aún, porque no solamente también queda en esta manera de presentación de decir, bueno, Jesús se subió al cielo y ahora entonces es la comunidad la que tiene que trabajar y la que tiene que traer el reino de Dios y listo, ya oimbama. No, sino que en este caminar y este pasaje que estamos leyendo, este capítulo 24, versículo 8, una vez más nos está demostrando las dificultades también por las que esta comunidad cristiana tendrá que pasar. Entonces, es interesante y tenemos que ponernos dentro de esta sintonía del Evangelio de Lucas para entender también el proceso de la comunidad. Y dentro de este proceso de la comunidad, lleva que esto nos llama a un compromiso serio, porque somos nosotros quienes construiremos el reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Al mundo que a su único hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único hijo Él entregó
presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Papa Francisco acaba de recibir su nuevo papamóvil. Lo hace de la mano de Mercedes-Benz, quien ha fabricado este coche eléctrico que aseguran está a la medida del pontífice. Lo que hace especial a este papamóvil de nueva generación es que es completamente eléctrico, pero combinado con cientos de horas de trabajo artesanal y pasión hasta el más mínimo detalle. Por supuesto, hay espacio para su santidad y pequeñas plataformas para que la Guardia Suiza se coloque detrás. El escudo del Papa, obviamente, y el trabajo artesanal están hechos a la perfección en cada detalle. Un ejemplar único que se ha fabricado pensado especialmente para el pontífice. Además, su asiento podrá calentarse en los días de frío y también lo harán las barras laterales donde apoya sus manos. El Papa Francisco suele recorrer la Plaza de San Pedro todos los miércoles en su papamóvil y a partir de ahora podremos verle en este nuevo todoterreno eléctrico G580, cuyas llaves han sido puestas en sus manos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén.
salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 8. Estamos terminando con este discurso que había iniciado Tértulo, este abogado, que acompañó a Ananías, el sumo sacerdote, y algunos de los ancianos que venían desde Jerusalén para presentar las acusaciones ante el procurador Félix. Dice, comenzó Tértulo a acusar a Pablo diciendo, gracias a ti hemos logrado mucha paz debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Para nosotros constituye siempre y en todas partes un motivo de completa gratitud, excelentísimo Félix. Y para no molestarte más, te suplico que nos escuches algunas palabras con tu habitual cordialidad. Hemos encontrado en esta plaga de hombre que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo y es jefe de la secta de los nazarenos. Hasta intentó profanar el templo, pero lo atrapamos. Si tú mismo lo interrogas, podrás darte cuenta de todo esto que lo acusamos. Los judíos lo apoyaron, confirmando que todo esto era así. Bueno, eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Nos presenta. Pero ya dijimos, seguimos hablando de este Tértulo, de su vida también, de que era verdaderamente un profesional. Ahora lo que no se sabe es si él era judío, si él era romano, tal vez era un romano, ¿verdad? Por la forma de presentarlo, en fin. Y sobre todo por la forma de encarar también su discurso. Y tal vez, pensándolo bien, que para poder ir adelante, para poder ser escuchado por un procurador como Félix, que sabemos muy bien según su historia, un sanguinario, también una persona muy déspota, una persona liberta, es decir, que fue esclavo y que después lo han liberado. Entonces, trae muchas heridas interiores esta persona de por sí. Y eso es lo que después también uno lo va expresando en su misma vida.
sabemos muy bien, no hace falta que yo explique demasiado. Umiangola psicólogo cuera o tu psiquiatra cuera con los estudios sobre las personalidades o sobre la personalidad del hombre, peñandé, ya poja peñandé, ya ea, a peñandé ñañandúa, ¿de dónde viene, queridos amigos? Y de toda una formación. Entonces, si somos tan corruptos, entonces quiere decir que en el fondo, nuestra formación, en nuestras familias o en nuestro ambiente, es una formación bastante complicadita, ¿entienden? Bastante complicada. O si no, A o B motivo después fue desviándonos de ese camino y nos metimos, nos adentramos en un camino, en un ambiente donde fuimos también destruyendo, porque si hay familias con mucha honra, podemos decir esos nombres y apellidos, etcétera, ya hay señal de allá. O sea, personas con valores y criterios del Evangelio, porque ya hay sigla y tú, la Yahweh, o sea, una tradición muy interesante. Pero a pereza, la UA, es decir, la Itaera, Tallera, o lo que sea, tener ahí nieto cuero, mío continuaba, y nada, pero ¿por qué? Varela es de estos valores y principios. Tal vez no es porque no se los ha inculcado o no se les ha hablado. Porque eso tenemos, pero por todas partes. Y hoy en día, con los medios de comunicación, con las redes sociales, por todas partes encontramos explicaciones maravillosas, interpelaciones maravillosas para vivir en la honestidad, para vivir bien y para hacer bien las cosas. Pero ñandeña por donde va Irlanda ya va porque hay un ambiente, ¿verdad? Entonces que no nos permite poner en práctica o vivir esos valores, y entonces nosotros mismos vamos creciendo mal, vamos deturpando nuestra misma conciencia moral. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Pensando en pañales, ay, qué escándalo para los poderosos, para los que buscan hacerse grandes. En Belén nos dijo el camino es otro. Eligió lo débil y despreciable, para redimirnos tomó lo frágil. Y esa noche fue clara como el día. Desde entonces brilla su luz que guía. Como en Belén, ay, niñito Dios que estás dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido.
es un rey un poco distinto. Y su reino no tiene quien lo iguale. No fue en un palacio ni cuna de oro. Nació en un establo para animales. Los que lo acogieron fueron pastores y unos extranjeros muy buscadores. Hay que ser como ellos y animarse a dejarlo todo para encontrarle. Muévele, ay niñito Dios que estás dormido. Ay niñito, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo. Porque para adorarte he venido. Como en Belén, ay niñito Dios que está dormido. Déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo. Porque para adorarte he venido. Cielo. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Los hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la relación entre el Espíritu Santo y la evangelización. Podemos decir que en la predicación cristiana hay dos elementos constitutivos: el contenido, que es el Evangelio, y el medio, que es el Espíritu Santo. Los dos van íntimamente unidos, es decir, la palabra de Dios se transmite con la unción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu faltaría el alma, faltaría la vida de la predicación. Solo se difundirían ideas o preceptos, pero no la vida. Ahora bien, podríamos preguntarnos si la acción evangelizadora depende del Espíritu Santo. ¿Podemos hacer algo también nosotros? ¿Cómo es posible colaborar en la acción evangelizadora de la Iglesia? Hemos de tener en cuenta sobre todo dos principios. Uno es la oración y el otro estar atentos para no predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesús. Esto significa que antes de afrontar un apostolado necesitamos rezar, invocar al Espíritu Santo para que nos asista. Y esta misión tiene que estar centrada en Cristo, no en nuestros propios deseos o necesidades. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Estamos celebrando en estos días la novena en preparación a la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Pidámosle a María, nuestra Madre, que como ella permanezcamos abiertos y disponibles a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y en la misión que la Iglesia nos encomienda. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos hermanos, estamos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, con el versículo 8 principalmente, en que vamos concluyendo esta primera parte, como decíamos, de la acusación que se presenta ante Félix. Pablo, que es acusado por los judíos que están viniendo desde Jerusalén. Nosotros decíamos que esta teología de Lucas es muy importante y por eso estábamos subrayando la misma teología de Lucas, que Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas. Pero estos libros de por sí, estos dos, que están dirigidos a un tal Teófilo. Teófilo era en el versículo 3 del capítulo 1 de Lucas, justamente se dice, y también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1:1, también se dice y se nombra a este Teófilo. Querido Teófilo, lleva muchas cosas que han sucedido. Yo también quise escribir o quiero escribir, quiero narrar. Teófilos, amigo de Dios, dice la Teófilo, es decir, de Teófilo, hace Teófilo ante lo que tengo ya tengo Teófilo. Upeago la isena, pea la tera Teófilo, amigo de Dios. Deres enduceas, andere y cuasea, ba epalo y coba eque, tena ba eche papeñan de yara. Oye, shalcaba ecueñan de, es decir, la manifestación y la revelación de Dios para con nosotros. Upea shamombe utande, te voy a narrar, te voy a contar qué es lo que pasó. Entonces es muy interesante. Esta es la introducción. Y aquí, como les estaba diciendo, dentro de esta teología lucana, que no nos presenta simplemente una resurrección de Cristo, sino que él luego ya tiene una idea maravillosa y por eso después va a continuar en este libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos reflexionando, la continuación del Evangelio de Jesucristo, donde ahora es la comunidad ñandé, con la fuerza del Espíritu Santo, que se hace realidad en nuestra sociedad. Pienso que la teología de Lucas es esencial y fundamental más que nunca para nosotros hoy en nuestra sociedad, más que nunca. Porque Coanga ñañandú por muchas influencias, ¿verdad?, de sectas, protestantes, entonces de un Dios desencarnado. Entonces ñandé, Ñamomba Iguazú, que está bien, la gloria de Dios, que pea, que amó, lleva. Pero ñandereza hay de algo esencial y fundamental. Que esa gloria de Dios que se debe manifestar y que debe convertir al hombre y que nos llama a la conversión, porque Upeanaina hoja de ruta, la Biblia es una hoja de ruta, es un libro pedagógico. Upeañande, ñajenduriré, ñanduriré, yaicuariré, lleva. Ñamoingue ñande apetu ube, ñamoingue ñande recobebe. Aupebe entonces ñande ñañe, pues no. Ñañe pia, ya, pues ahí está, obras. Y eso pues es lo que muchas veces, lastimosamente, todos estos sectarios dejan del lado. La fe. Entonces diga tú ella, pues ya lo vi así, ya lo voy a formar, sí, Cristo, mi Señor y mi Salvador. Ape venderé pita. Pablo es parenético, y parenético quiere decir lo que yo creo, el amén del hebreo, quiere decir la she'aweroya, she'ayapo, obras. Muéstrame tu fe sin obras. Muéstrame que yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Vayan de esa cata lleva, que tenés fe verdaderamente. Vayan de esta, yo creo en Dios. Haupein de Pocanen, de Yapú, Nemondahan, vayan de esta, selan de corrupto, no, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Nambreo, indente hoy. Eso es mentira para el Evangelio, ¿entienden? Así de sencillo. Y eso es lo que aquí justamente Lucas nos está diciendo, ¿verdad?
Lucas, como autor que es de origen pagano, él entiende muy bien que entendiendo primero, adhiriéndose a la fe de Jesucristo, aún siendo pagano, después adhiriéndose a Jesús, oye, en Caramaes, ahora sí, lo demuestra, lo vive, se tiene que notar en nuestras obras. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Imagínate que tu amigo te invita a una fiesta y cuando llegas hay muchas personas y decoración y comida y bebida, hay de todo para todo el mundo. Cuando te invita a alguien tan generoso, no tienes que preocuparte por tus necesidades. Puedes simplemente disfrutar y enfocarte en las personas alrededor de ti. Así es. Eso es justo lo que un buen anfitrión quiere para sus invitados. Y esa es justamente la imagen del mundo que encontramos en la Biblia. La creación es una expresión del amor generoso de Dios. Él es el anfitrión y los humanos somos sus invitados en este mundo de oportunidad y abundancia. Y se nos llama a mantener viva la fiesta y propagar su bondad. Esta es una hermosa imagen, pero no es la manera en la que las personas experimentan el mundo. Más bien, encontramos un mundo de escasez y de luchas, no de abundancia. Y Jesús creció en este tipo de mundo bajo ocupación militar, con gente perdiendo su tierra o sus familias debido a las deudas o la pobreza. Y sin embargo, Él decía cosas como: miren las aves, no almacenan comida, pero tienen suficiente. O miren las flores silvestres, son hermosas y abundantes y no están preocupadas por su existencia. Ustedes también deberían vivir así. Pero Jesús de seguro sabía que las cosas no siempre resultan bien al final. O sea, a veces simplemente no hay suficiente. Y Jesús experimentó la pobreza de primera mano, pero Él vio el mundo a través de la narrativa de la Biblia hebrea, que enseñaba que nuestro problema de escasez no es por falta de recursos. Más bien, el problema es nuestra mentalidad de que no se puede confiar en Dios. Quizás Dios no me va a dar lo que necesito, quizás no va a haber suficiente y quizás debo tratar de resolverlo por mí mismo. Y una vez hemos sido engañados y entramos en esa mentalidad de escasez, podemos justificar ese impulso de cuidarnos a nosotros mismos por encima de los demás. Y eso lleva a la envidia, a la ira, a la violencia y a un mundo donde pareciera que no hay suficiente. Se terminó la fiesta. Ahora es un campo de batalla. Pero Dios quiere que los humanos experimenten su generosidad y por eso Él eligió un pueblo, la familia de Abraham, y le promete que le dará la abundancia que Él quiere para todo el mundo. Dios va a proveer lo que ellos necesitan, solo tienen que confiar en su generosidad. Y a través de ellos, todo el mundo verá cuán generoso es este anfitrión. Pero eso no es lo que pasa. Los descendientes de Abraham, los israelitas, entran a la tierra de abundancia y rápidamente se olvidan del anfitrión que se las dio. Ellos actúan como si todo fuera de ellos y como si no hubiera suficiente, lo que lleva a la guerra y a la autodestrucción de Israel. Si yo fuera el anfitrión de esta fiesta, creo que me rendiría. Pero Dios no se rinde. Lo que Él hace es muy sorprendente. Él les da otro regalo. ¿Otro regalo? Sí, pero este regalo es diferente. Dios se da a sí mismo. Muy bien. Y Jesús, el anfitrión, se une a la fiesta de despojos. Y nota que Jesús vive con la convicción de que hay suficiente y de que podemos confiar en nuestro anfitrión generoso. Su mentalidad de abundancia le ha permitido vivir sacrificialmente y generosamente, aún frente a sus enemigos. Y Jesús llamó a sus seguidores a confiar como Él en la abundancia de Dios. Por eso, Él dijo cosas como: vendan sus posesiones y denle a los pobres, o no se preocupen por su vida. Él nos está invitando a vivir una narrativa diferente, una edificada en la confianza, en la bondad y en el amor de Dios. Pero vivir generosamente no significa que todo saldrá bien en la vida. Solo hay que ver a Jesús. Él fue traicionado por sus amigos y sufrió. Y no fue una sorpresa para Él. Jesús sabía que las personas se aprovecharían de su generosidad. De hecho, ese era parte de su plan. ¿En serio?
Sí, piénsalo. Jesús sabía que todos hemos sido engañados por esta mentira de que no hay suficiente. Sí, es necesario vencer esa mentira. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Él nos dio el regalo de su vida, la muerte de Jesús fue la expresión máxima del amor generoso de Dios. Sí, el amor de Dios puede transformar la muerte en vida y la escasez en abundancia. O como el apóstol Pablo lo dijo, conocemos el regalo de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que aunque era rico, por nosotros se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y Jesús llamó a sus seguidores a vivir como si la fiesta real ya empezó. Sí, Él lo llamó el reino de Dios, y nuestra invitación a esta fiesta es otro regalo. La presencia personal del Espíritu de Dios nos puede enseñar cómo confiar en la generosidad del anfitrión tal como Jesús lo hizo. Y justo cuando piensas que ya has dado suficiente, empiezas a ver en todo lugar oportunidades de generosidad con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con nuestra atención. Sí, una de las formas más importantes de experimentar la abundancia de la nueva creación de Dios es compartir con otros, debido a nuestra confianza en que Dios es un anfitrión generoso. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Aceptaba vivir la alegría ligada al dolor. En sueños le confirmaron y aún con temor aceptó la misión. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Amor, que un único Dios quiso un corazón. Un corazón prisionero se quedó en la tierra, expuesto al dolor. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Descansaré unido a ellos. Entregaré
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 8 principalmente decíamos. Y ahora, cuando hablamos de Lucas, nosotros hablamos del camino de la palabra en realidad. Lucas lo que nos está diciendo es este camino de la palabra. Y así, de esta manera, él va relatando los hechos y las enseñanzas de Jesús a través de los hechos. Bueno, hechos de los apóstoles. Por una vez, toda esa primera parte se centra un poco en la figura de Pedro, que está siempre, ya es Sama, ya estudiado, ya va Pedro, oñemo tenonde, a él atendota, a acá, Oyapoaro pide, decir las obras, el accionar es demasiado importante. En ese capítulo 3, luego de Hechos de los Apóstoles, es una cosa maravillosa cuando se acercan con Juan y que van al templo y le encuentran ahí un paralítico de nacimiento. Oye, eso veo, me dice algo, pidiendo limosna. Pero sin embargo, Pedro le dice, míranos, míranos. Esa palabra no quiere decir solamente mírame a mis ojos o mira quiénes somos nosotros, Ayepa, sino que va mucho más profundo. Imita nuestra vida. No te quedes paralítico. El mismo accionar de Jesús se lleva. Entonces, quiere decir que Pedro y Juan, cuando se encuentran con ese paralítico, en síntesis, la comunidad es la que está diciendo, nosotros somos personas que estamos al frente de toda la comunidad. Estamos al frente de toda la sociedad. A operar entonces, pepe mañana, pepe esa pe mañana que na oreje. Va isha pa orero iku, va epa la orero yapoa, va era pecueri pa la orero joaje. Bueno, esta teología es fenomenal, es magnífica, y por eso es que aquí, cuando viene la acusación de parte de los judíos del sumo sacerdote, ciertamente que no te dice así directamente estos elementos, porque Tértulo, como un buen abogado, lo primero que hace es homocrey y la curé. Homocrey y la curé. ¿Por qué? Y porque de esta manera él tiene que entrar primero en gracia, tiene que caer en gracia, sobre todo a este procurador Félix, que gran cosa no le interesaba, sino que lo que él quería en este caso era, bueno, con la vanagloria, etcétera, etcétera, nambreo y añeñando por una gente y la lleva, se les bendiga tú y más o menos va a beber ya, pues, etcétera, etcétera. Entonces, el otro aprovecha también, ¿verdad? Y le dice luego, en todas partes hay un motivo de completa gratitud. Excelentísimo Félix. Y para no molestarte más, te suplico que nos escuches algunas palabras con tu habitual cordialidad. Hoy yo la habitual, o sea, de una manera habitual, traujendúo ella que siempre recibía a la gente o lo que sea. Bueno, habitual cordialidad. Porque, así como hemos presentado y como sabemos un poco y escrito también por Flavio Josefo, un gran historiador judío que escribió sobre las antigüedades judías, etc., y otros libros, donde nos narran ciertas experiencias suyas como historiador que va mirando y que va entendiendo y que va escribiendo después. Y cuando le presenta aquí a Félix, ella entonces le va a presentar por la interés y esto de
tu cordialidad habitual. Una de las cosas que sin embargo los otros historiadores totalmente difieren, ¿verdad? Con esto. Y estos son historiadores. Aquí nosotros estamos entendiendo simplemente lo que dice Lucas, es decir, desde un aspecto bien teológico y de lo que Tértulo le está presentando al procurador Félix. Por eso dice, los judíos también. Es decir, le está bajando más todavía la caña cuando dice los judíos lo apoyaron a Tértulo en una barrabasada en lo que está diciendo, que no es cierto, que es una mentira de este abogado, confirmando que todo esto era así. Confirmando que todo esto es así. Ya hemos dicho, ¿verdad? Y ya hemos comentado también desde el punto de vista nuestro, nuestra realidad, porque la palabra de Dios es para traer a nuestra realidad. Entonces, cualquier macaná, un bocone y mila cure lleva, porque pea la tendota, pea la oña, pea recola poder. Y entonces perdemos nuestra dignidad. Nos abajamos, nos embarramos, sin vivir nuestra verdadera dignidad independiente de los hijos de Dios. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Uno lleva este capítulo 24, pero es hermoso porque nos llama también a lo esencial de la vida del hombre, que es nuestra propia dignidad. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.